Soy Luis, y hoy quiero compartirles una parte de mi alma, una historia que no solo marcó mi vida, sino que la redefinió por completo. Pero antes dale me gusta y sígueme para traer más contenido como este. Todo comenzó con una simple visita, un evento que parecía trivial en su momento, pero que culminaría en la más profunda y transformadora de las decisiones. Esta es, en esencia, una historia de amor, de ese amor que se siente prohibido, que desafía las convenciones y que, a pesar de todo, florece en el jardín secreto del corazón. En aquel entonces, mi vida transcurría con la calma de un río sereno, sin grandes sobresaltos ni giros inesperados. Estaba en mi último año de secundaria, a punto de cerrar un capítulo para abrir otro, sin imaginar la tormenta de emociones que se avecinaba. Vivía con mis tíos, Nubia y José, y mi primo Julio, quienes me habían acogido y criado como a un hijo propio. Su hogar era mi refugio, un lugar de orden y rutina que me brindaba seguridad. Mis días eran predecibles, dedicados por completo a mis estudios, a mis libros y a la promesa de un futuro que yo imaginaba lineal y sin complicaciones. Mi existencia era una melodía suave, casi inaudible, una vida ordinaria que se deslizaba sin prisa. Un día, la tranquilidad de nuestro hogar se vio interrumpida por una llamada, una de esas que, sin saberlo, traen consigo el presagio de un cambio inminente. Mi tía Nubia recibió la noticia de que una prima lejana, Alicia, necesitaba un lugar donde quedarse. Alicia venía a la capital para realizar unos trámites oficiales, gestiones que la mantendrían ocupada por un tiempo. Mi tía, con su corazón generoso y su arraigado sentido de la familia, no dudó en ofrecerle nuestro hogar como refugio. ¿Es familia, José? ¿Cómo no vamos a ayudarla? Recuerdo que dijo mi tía, con esa convicción que no admitía réplicas. Sin embargo, la noticia no fue recibida con el mismo entusiasmo por todos. Mi tío José y mi primo Julio expresaron sus reservas, sus ceños fruncidos revelaban una incomodidad que yo no lograba comprender del todo. Mi tío, con su voz grave y un tono casi inaudible, murmuró algo sobre tentaciones innecesarias, una advertencia que en ese momento me pareció enigmática, pero que con el tiempo cobraría un sentido doloroso y profundo. El día de su llegada, regresé a casa después de mis clases, sumido en mis pensamientos habituales, sin anticipar el encuentro que me esperaba. Al cruzar el umbral, la vi por primera vez, y el mundo, tal como lo conocía, se detuvo. Alicia era alta, con una piel clara que parecía irradiar luz propia. Sus ojos, de un color indefinible, eran dulces y profundos, capaces de atrapar la mirada y no soltarla. Y su sonrisa, su sonrisa era un arco encantador que iluminaba su rostro y el espacio a su alrededor. Tendría unos 22 o 23 años, una edad que para mí, un adolescente, la hacía parecer una mujer madura y fascinante. Mi tía Nubia nos presentó, y antes de que pudiera reaccionar, Alicia se acercó y me envolvió en un abrazo. Fue un gesto inesperado, cálido y sorprendentemente íntimo para alguien que acababa de conocer. Yo, con mi timidez habitual, me sentía abrumado por su cercanía, por la intensidad de su presencia. Mis mejillas se encendieron, y casi por instinto, me retiré a mi habitación, buscando refugio en la soledad de mi espacio. La cena de esa noche fue un ballet de miradas y silencios, un escenario donde la tensión se palpaba en el aire. Alicia y yo nos sentamos uno frente al otro, separados por la mesa, pero unidos por una corriente invisible que solo nosotros parecíamos sentir. La conversación era mínima, fragmentada, como si las palabras fueran obstáculos para lo que realmente queríamos expresar. Mi tío José, con su mirada penetrante, nos vigilaba de cerca, interrumpiendo cualquier intento de interacción, cualquier chispa que pudiera surgir entre nosotros, pero a pesar de sus esfuerzos, las miradas se cruzaban. Eran instantes breves, tímidos, cargados de una curiosidad mutua que no podíamos disimular. Nuestros ojos se encontraban y se esquivaban, en un juego silencioso que decía más que 1000 palabras. Después de la cena, la energía de Alicia llenó la casa. Su risa resonaba mientras jugaba con mis tías, su vitalidad era contagiosa, un torbellino de alegría que contrastaba con mi propia quietud. Ella era un faro, y yo, una polilla irremediablemente atraída por su luz. Esas miradas que hablaban en silencio fueron el preludio de algo mucho más grande, algo que estaba a punto de desatarse. La noche avanzaba, y el silencio se había apoderado de la casa. Yo, incapaz de conciliar el sueño, me levanté de la cama. Un ruido sutil, un tintineo de cristal, me guió hacia la cocina. Allí, bajo la tenue luz de la luna que se colaba por la ventana, encontré a Alicia. Me acerqué para ayudarla, y en el proceso, nuestras manos se rozaron, nuestras miradas se encontraron de nuevo, esta vez sin la interrupción de mi tío, sin la barrera de la mesa. Sus ojos, antes dulces, ahora brillaban con una intensidad que me desarmó.
El tiempo se detuvo, el mundo exterior dejó de existir y entonces, sucedió. Alicia se inclinó hacia mí, sus labios buscaron los míos en un movimiento lento, casi etéreo. Fue un beso suave, tierno, pero que se sintió eterno, como si contuviera la promesa de todas las vidas que podríamos vivir juntos. Yo, sin pensarlo, sin oponer resistencia, correspondí. Fue el beso prohibido, el que selló nuestro destino y marcó el inicio de una historia que cambiaría mi vida para siempre. El aire en la cocina se volvió denso, cargado de una mezcla de asombro y una emoción inmensa. Nos separamos lentamente, nuestros ojos aún fijos el uno en el otro, regresamos a nuestras habitaciones, cada uno por su lado, pero con la certeza de que algo fundamental había cambiado entre nosotros. La noche se había transformado en un cómplice silencioso de nuestro secreto. Esa madrugada, el sueño no llegó. Mi mente revivía una y otra vez la sensación de sus labios, la suavidad de su piel, la electricidad de su toque. Era una revelación, un despertar a una parte de mí que no sabía que existía. Los días siguientes se convirtieron en un delicado baile de miradas furtivas y encuentros casuales. La casa, antes un remanso de paz, se había transformado en un laberinto de oportunidades para cruzar nuestras miradas, para rozar nuestras manos, para compartir un susurro. Alicia, con su encanto natural, se había ganado el afecto de mi tía Nubia, quien la veía como una hija más. Esto le daba una libertad que nosotros aprovechábamos para nuestros encuentros secretos, para esos momentos robados que se volvieron el alimento de nuestra incipiente relación. Una tarde, mientras mis tíos salieron, Alicia y yo nos encontramos solos en la sala. El aire estaba cargado de una expectativa palpable. Nos sentamos en el sofá, la distancia entre nosotros era mínima, pero la tensión era inmensa. Ella me miró, sus ojos dulces y profundos, y en esa mirada, sentí una confesión silenciosa. No hizo falta que dijera una palabra. Su mirada lo decía todo, el miedo, la incertidumbre, pero también la innegable atracción que nos unía. Yo, con el corazón desbocado, tomé su mano. Su piel era suave, cálida, y el contacto fue como una descarga eléctrica que recorrió mi cuerpo. Nuestros dedos se entrelazaron, un gesto simple pero cargado de un significado profundo. La necesidad de estar a solas, de poder hablar sin el temor de ser descubiertos, se hizo imperiosa. Una tarde, con la excusa de ir a la biblioteca, planeamos nuestro primer escape. El corazón me latía con fuerza, una mezcla de emoción y nerviosismo. Caminamos por las calles de la ciudad, sintiendo la libertad de cada paso, la emoción de cada mirada compartida. Hablamos de todo y de nada, de nuestros sueños, de nuestras vidas antes de este encuentro, de la extraña magia que nos había unido. Ese día, el mundo exterior pareció desvanecerse. Solo existíamos nosotros dos, en nuestra burbuja de complicidad y afecto. Fue nuestro primer escape, un pequeño acto de rebeldía que nos permitió respirar, que nos dio la certeza de que lo que sentíamos era real. A medida que los días se convertían en semanas, la intensidad de nuestra relación crecía. Cada encuentro, cada mirada, cada toque se volvía más significativo, más cargado de emoción. Lo prohibido tenía un sabor dulce y peligroso, una adrenalina que nos mantenía en vilo. La intensidad de lo prohibido nos consumía, nos envolvía en una burbuja donde solo existíamos nosotros dos. Era un amor que florecía en la sombra, alimentado por el riesgo y la pasión, un amor que, a pesar de las circunstancias, se sentía más real y más profundo que cualquier otra cosa. Con la intensidad de nuestra relación, también llegó el peso de la culpa. La conciencia de que estábamos ocultando algo a las personas que me habían criado, que me habían dado un hogar, era una carga pesada. Mi tío José, con su mirada escrutadora, parecía intuir algo, y su presencia se volvía cada vez más opresiva. Sentía la presión de su desaprobación, aunque nunca se expresara directamente, pero a pesar de la culpa, el deseo de estar con Alicia era más fuerte. Era una fuerza incontrolable que me arrastraba hacia ella, que me hacía ignorar las advertencias de mi conciencia y las posibles consecuencias. El tiempo de Alicia en la capital se acercaba a su fin. Los trámites que la habían traído a nuestra casa estaban a punto de concluir, y con ello, la inminente despedida se cernía sobre nosotros como una sombra. La idea de su partida era insoportable. Habíamos construido un mundo juntos en tan poco tiempo, un universo íntimo que ahora amenazaba con desmoronarse. Cada día que pasaba era un recordatorio de lo poco que nos quedaba. Nuestras conversaciones se volvieron más melancólicas, cargadas de la tristeza de una separación que no queríamos aceptar. Hablábamos del futuro, de lo que haríamos, de cómo mantendríamos viva nuestra conexión, pero la incertidumbre era una constante. La despedida inminente era un fantasma que nos perseguía, una cuenta regresiva que nos recordaba la fragilidad de nuestro amor. Sentía un nudo en el estómago, una angustia que me oprimía el pecho.
¿Cómo podría volver mi vida a ser la misma sin ella? La noche antes de su partida, la casa estaba en silencio. Mis tíos ya dormían y el aire se sentía cargado de una tristeza palpable. Sabíamos que era nuestra última oportunidad para hablar, para decidir nuestro futuro. Nos encontramos en la sala, bajo la tenue luz de la luna. Alicia se sentó a mi lado, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Tomé su mano, y el calor de su piel me dio el valor para hablar. No puedo dejarte ir, le susurré, mi voz apenas un hilo. No puedo imaginar mi vida sin ti. Ella me miró, y en sus ojos vi el mismo miedo, la misma desesperación que sentía yo. Fue la noche de la verdad, el momento en que tuvimos que enfrentar la realidad de nuestra situación. Hablamos de los obstáculos, de la distancia, de la desaprobación de mi familia. Pero a pesar de todo, la fuerza de nuestro amor era innegable. En esa noche de confesiones y lágrimas, tomamos una decisión que lo cambiaría todo. Una decisión audaz, impulsiva, pero que sentíamos que era la única opción para nosotros. Ven conmigo, le dije, mi voz firme a pesar del temblor en mi interior. Deja todo y ven conmigo. Alicia me miró, sus ojos llenos de sorpresa y una chispa de esperanza. Sabíamos que sería difícil, que enfrentaríamos la desaprobación de mi familia, que tendríamos que construir una vida desde cero. Pero la idea de estar juntos, de no separarnos, era más fuerte que cualquier miedo. Fue una decisión que desafiaba la lógica, que rompía con todas las expectativas. Pero en ese momento, en la quietud de la noche, se sintió como la única verdad. La decisión que lo cambió todo, que nos lanzó a un futuro incierto, pero lleno de la promesa de un amor que valía la pena luchar. Yo, con el corazón en un puño, la abracé. Fue un abrazo largo, cargado de promesas silenciosas, de la certeza de que nos volveríamos a ver. Mis ojos se encontraron con los de mi tío José, y en su mirada, vi una mezcla de alivio y una extraña tristeza. Alicia subió al taxi, y yo la observé hasta que desapareció de mi vista. Fue un adiós silencioso, un acto de fe en un futuro que aún no podíamos ver con claridad. Ese día, mi vida en casa continuó, pero yo ya no era el mismo. Una parte de mí se había ido con ella, y la otra, la que se quedaba, estaba llena de una determinación inquebrantable. El adiós silencioso fue el preludio de una nueva etapa, una etapa de espera y de preparación para el reencuentro. Los días que siguieron a la partida de Alicia fueron una mezcla de melancolía y una emoción contenida. Mi mente estaba en constante ebullición, planeando cada detalle de mi escape, de mi vuelo hacia lo desconocido. Sabía que mi decisión causaría dolor, que rompería el corazón de mis tíos, quienes me habían dado tanto. Pero la fuerza de mi amor por Alicia era más grande que cualquier culpa, que cualquier miedo. Trabajé en silencio, ahorrando cada centavo, buscando la manera de hacer realidad nuestro plan. Cada paso que daba era un acto de fe, una confirmación de que estaba dispuesto a arriesgarlo todo por ella. Finalmente, llegó el día. Con el corazón latiéndome con fuerza, tomé el autobús que me llevaría a su ciudad. El viaje fue largo, cada kilómetro una tortura, pero la anticipación de verla de nuevo me mantenía en vilo. Cuando llegué, la encontré esperándome en la estación, bajo el sol brillante. Su sonrisa era la misma, radiante, y sus ojos, esos ojos dulces y profundos, me miraron con una mezcla de alivio y una alegría inmensa. Corrimos el uno hacia el otro, y en ese abrazo, todo el tiempo de espera, toda la incertidumbre, se desvaneció. Fue un reencuentro bajo el sol, un momento de pura felicidad que selló nuestra decisión. En ese instante, supe que había tomado la decisión correcta. Dejarlo todo por ella, por nosotros, era el camino que debía seguir. El reencuentro bajo el sol fue el inicio de nuestra nueva vida, un capítulo que escribiríamos juntos, lejos de las sombras del pasado. Construimos un nuevo hogar, un espacio donde nuestro amor podía florecer sin restricciones, sin el temor de ser descubiertos. Cada mueble, cada objeto, era una pieza de nuestro rompecabezas, un símbolo de nuestro compromiso. Trabajamos duro, apoyándonos mutuamente en cada paso del camino. Aprendimos a confiar el uno en el otro, a ser el pilar de apoyo en los momentos difíciles. Hoy, miro hacia atrás y veo el camino que hemos recorrido. Las cicatrices del pasado son recordatorios de las batallas que libramos, de las decisiones que tomamos. Nuestro amor, que comenzó como un secreto prohibido, se ha convertido en un eco eterno, una melodía que resuena en cada rincón de mi ser. Alicia es mi compañera, mi confidente, mi alma gemela. Esta es mi historia, una historia que marcó mi vida, que me enseñó el verdadero significado del amor, de la valentía y de la libertad. Es el eco de un amor eterno, un amor que sigue latiendo con la misma fuerza que aquel primer beso en la oscuridad de la cocina. Y sé que, mientras respire, este amor seguirá siendo la fuerza que me impulsa, la luz que guía mi camino,